14 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Enrique Herrería, jurista. Al día siguiente de la destitución del fiscal general, el Consejo de la Judicatura anunció al mejor puntuado para fiscal sustituto, pero el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana posesionó a otro fiscal y en la Asamblea quieren revisar el mandato del Consejo Transitorio. ¿Qué hay por detrás? Pesan varias indagaciones fiscales por peculado contra el expresidente Correa. Lo vamos a analizar. Y también estará Jimmy Salazar, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y hablamos sobre el juicio político en la Asamblea, el Consejo de la Judicatura y la suspensión por parte del Consejo Transitorio de Participación de los concursos para nuevos fiscales y jueces organizados por el Consejo de la Judicatura. Además, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Hablamos sobre el debate sobre el techo de la deuda pública como un porcentaje del PIB que relega la importancia del techo de pago de la deuda como porcentaje de los ingresos fiscales. ¿Qué determina internacionalmente el nivel de cesación de pagos? Hablamos sobre la situación del Ecuador. La larga expectativa por conocer el contenido del programa económico del gobierno parece una historia de nunca acabar. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En un año de gobierno, algunas cosas han cambiado en la superficie, pero se mantiene viva la espera de resultados que vayan al fondo del problema. Desde la lucha contra la corrupción hasta la recuperación económica, pasando por la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social. Aunque sería necio no reconocer avances y el retroceso de un modelo perverso de dominación política, social y económica. Pero en ciencia política se denomina hacer el juego del gato pardo cuando todo parece cambiar pero nada cambia. Libertad de expresión pero con ley mordaza. Descriminalizar la protesta social pero sin indultos ni amnistía. Y están también las votaciones compactas en la Asamblea de los 71 votos de Alianza País divididos en leninistas y correístas, y muestras de que todo cambia, pero nada cambia, son el regreso simbólico al acatamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras la Asamblea no deroga la legislación incompatible con la Convención Interamericana. También que la lucha anticorrupción se estanca cuando en la Asamblea cuestionan competencias al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, que la misma Asamblea designó para ejecutar un claro mandato popular. Y lo más significativo, sin duda, es lo económico, pues se denunció una mesa no servida, llena de deudas que rompieron el techo de ley, y que el pago de esa deuda excede lo asignado a educación, salud y seguridad juntos. Luego la Contraloría auditó la deuda y comprobó oficialmente la veracidad de la denuncia presidencial, formulando recomendaciones al Ejecutivo para que rectifique ese abuso de poder, comenzando por derogar un decreto del antecesor. Pero no solo que no se deroga ese decreto del antecesor, sino que el principal aliado del gobierno propone subir el techo de la deuda, mientras se afirma que el nuevo endeudamiento en camino ya fue autorizado por la Asamblea cuando aprobó el presupuesto 2018. Lo cual lleva a la conclusión de que una reactivación económica sustentable seguiría esperando, acompañada de impuestos y aranceles, mientras únicamente serían reactivados los escogidos para asociaciones público-privadas libres de impuestos. La hora de la verdad se está acercando. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. A raíz de la destitución del fiscal general Carlos Baca, coincidentemente en la Asamblea se desenvuelve una polémica por las competencias del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana sobre la evaluación y designación de nuevas autoridades de control. Respecto a la designación de fiscal subrogante o encargado hasta que se designe al titular,
el presidente del Consejo de la Judicatura señaló lo siguiente. Veamos. En vista de la posesión del doctor Carlos Baca como fiscal general y dado que las normas del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que el fiscal subrogante se nombra al mismo tiempo que la posesión del fiscal titular, un año después, en el año 2017, consultamos a la Procuraduría General del Estado, ya que por primera vez iba a hacer este nombramiento. Para que queden claras las normas en aplicación, nos responde básicamente dos cosas. Nos dice finalmente que primero es el Consejo de la Judicatura el órgano competente para conocer, para designar al fiscal subrogante, y nos dice adicionalmente que lo debemos hacer de la última evaluación realizada a la máxima categoría de los fiscales, que es el nivel 3. Enrique Herrería, jurista. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. El consejero de la Judicatura, Néstor Arbito, el viernes 27 de abril, al día siguiente de la destitución de Carlos Baca, anunció que le corresponde a Gen Rea asumir el cargo como fiscal mejor puntuado hasta que termine la suspensión de Tania Moreno como fiscal subrogante. Pero el lunes 7 de mayo, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana posesionó al fiscal Edwin Pérez Reina, quien está actuando como fiscal general encargado. No obstante, el presidente del Consejo de la Judicatura observó lo siguiente. Veamos. La evaluación del año 2015, en la cual, en efecto, el doctor Pérez Reina está ubicado en el primer lugar. Pero luego, Alfredo, en el año 2016, un año después, meses después, se hace una siguiente evaluación a esa categoría 3 con el objetivo de dar cumplimiento por primera ocasión a lo que manda el Código Orgánico de la Función Judicial, que los fiscales provinciales sean designados por concurso y ya salgamos de los encargos que se venían realizando. Así que se hizo una nueva evaluación en el año 2016 a los fiscales de la máxima categoría en ese momento, nivel 3, y los resultados de esa evaluación del año 2016 dan como resultado el primer lugar a la doctora Tania Moreno, el segundo lugar al doctor Gen Rea, y en el puesto octavo se encuentra el doctor Pérez Reina, todos con muy buenas calificaciones, sin duda, pero este es el ranking específico. ¿Es este un asunto superado o puede alguien impugnar el cargo del fiscal general encargado? Permítame un comentario, Alfredo. A lo largo de la historia republicana no ha existido una persona que le haya hecho tanto daño al sistema de justicia como Gustavo Yalp y el otro señor que salió, Arbito. Mire usted, por ejemplo, que ahora los que se rasgan las vestiduras pidiendo una rigurosa interpretación constitucional no recuerdan que en octubre del 2008 se puso en vigencia la Constitución de Montecristi y allí se establecen las competencias y las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Y en ninguna de sus competencias se considera la posibilidad de que ellos puedan ser quienes vayan a manejar la Fiscalía General del Estado. Por el contrario, dice la Constitución de Montecristi que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, incluso administrativa y financieramente. Por lo tanto, en el mes, para evitar de que haya independencia de la Fiscalía del Estado, al año siguiente, en marzo del 2009, el congresillo que dirigía Fernando Cordero fue el que expedió el Código Orgánico de la Función Judicial, donde derogaron todas las leyes. La ley orgánica de la función judicial, derogaron la ley del Ministerio Público, todas las leyes para concentrar todo el poder en el Consejo de la Judicatura. Y no contentos con eso, en el 2011 fue que introdujeron en ese código hecho por ellos esta famosa figura del error inexcusable, con la cual estas personas no es que solamente pueden seleccionar a jueces y fiscales, sino que tienen atribuciones para destituir a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, es decir, al más alto tribunal de justicia ordinaria del país. Ellos los pueden suspender, sancionar y destituir. Por lo tanto, nosotros vemos que ese poder omnímodo, de alguna manera, para no decir la palabra que se me ocurre, pero de alguna manera pervertió todo lo que es la administración de justicia ecuatoriana. Por lo tanto, en este momento no puede ni YAL, ni ninguna comparsa de YAL salir a reclamar que ellos tienen atribuciones para designar al ministro fiscal general del Estado transitorio, peor al que vaya a ser el definitivo. De lo dicho por el presidente del Consejo de la Judicatura, se desprende que cuando en 2017, bajo la presidencia de Rafael Correa, se seleccionó como fiscal a Carlos Baca, también se escogió a sus dos suplentes.
la fiscal subrogante Tania Moreno y el fiscal general Jean Rea, que sustituye como mejor puntuado a Edwin Pérez en el 2017. ¿Estaba entonces todo orquestado para que si Carlos Vaca cesa en sus funciones lo sustituya un fiscal correísta? Pero por supuesto, porque la intención que han tenido todos estos señores es crear una coraza de impunidad para el señor Correa. No es posible que a estas alturas, para mencionarle uno caso, le puedo mencionar 100 o 200, para mencionarle un solo caso. En el famoso gasoducto que se hizo o poliducto, desde Pascuales hasta Cuenca, el señor Alexis Mera dijo que esa era una responsabilidad de Jorge Glass, presumiendo que allí había peculado. Sin embargo, de lo cual, a los pocos días, nosotros vimos en todos los medios de comunicación que sacaron unas tomas, unos videos de aquella época, que Correa estaba en el gasoducto, no solamente avalando la construcción y el contrato del mismo, sino que decía que era una irresponsabilidad que en anteriores gobiernos no se hubiera hecho ese gasoducto, que como sabemos, no solamente que tiene serias deficiencias técnicas, sino que tiene un enorme sobreprecio. Por lo tanto, es importante para el Correato poder mantener no solamente en el Ministerio Fiscal, sino en una multiplicidad de organismos y de las instituciones del Estado a los rezagos para protegerlo a él. Pero también eso hay que tomar en cuenta, para proteger a los que fueron miembros del Correato. Todavía nosotros no estamos viendo en toda su magnitud la corruptela que ha existido en los 10 años de la presidencia de Rafael Correa. Por lo tanto, se torna imprescindible que el nuevo ministro fiscal sea una persona absolutamente independiente, competente y que vaya a jugar con severidad el tratamiento de la corrupción en el Ecuador. Me permito solamente como opinión, Alfredo, si usted me permite. Creo que una de las figuras, fíjese usted, no se contaminó absolutamente toda la administración de justicia. Por allá hay figuras importantes que estuvieron al margen de la corrupción y que actuaron con independencia. Uno de ellos, la joven ministra fiscal, me parece que era fiscal en Pichincha, Diana Salazar. Esa joven ha demostrado rigor en el tratamiento de los temas, valor, una enorme valentía para enfrentar intereses políticos y económicos que no se ha arredado ante ellos. Ahora está en la unidad esa UAFE, la unidad de investigación financiera. Pero, por ejemplo, esa joven señora debería ser la próxima ministra fiscal general del Estado, con la seguridad de que va a investigar y va a acusar a todos estos bribones que de 10 años se han dedicado a robarle al pueblo ecuatoriano. Las delaciones premiadas de 71 ejecutivos de Odebrecht a la judicatura brasileña. La información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las revelaciones del arbitraje internacional sobre las actividades de Caminosca en el Ecuador. Y la auditoría de Contraloría a la deuda pública. Han aportado suficientes elementos de convicción para llamar a juicios penales al expresidente Correa. Pero por supuesto, hago una pequeña consideración. A pesar de que hay información o que todos los casos de corrupción que se están investigando en el Ecuador han venido desde afuera, por las investigaciones que hicieron la ministra fiscal de los Estados Unidos en el caso FIFA-Gate, por las investigaciones que hicieron en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por las investigaciones de la Fiscalía del Sistema de Justicia Brasilero. Nada se investigaba aquí, no se sabía absolutamente nada. Pero eso activó al sistema fiscal y de justicia en general. Pero ahora nosotros vemos que se torna imprescindible que se pida la cooperación internacional. ¿Con qué propósito? Le llamo la atención sobre Diana Salazar porque leí una interesante entrevista ayer en el diario El Universo de ella, donde ella dice no solamente que hay que sancionar, sino hay que recuperar todos los activos que son de todos los ecuatorianos, cosa que todavía no se lo hace porque no han activado los protocolos internacionales de lucha contra la corrupción, la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Americana contra la Corrupción y múltiples otros tratados internacionales. Pero para eso de ahí se requiere que hayan autoridades de control que vayan a permitir la sanción. E incluso hay que lograr ver si se puede depurar todavía algunos cargos en la Corte Nacional de Justicia que en su momento esos concursos llevados a cabo por esos consejos... Tendrá que hacerlo tal vez el Consejo Transitorio. El Consejo Transitorio, este consejo que va a pasar a la historia, presidido por el doctor Julio César Trujillo, creo que es una de las acciones que debería cometer para lograr una depuración integral del... Pero hasta el momento...
por resolución de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, el ex vicepresidente Glass y el expresidente Correa están exentos de juicio político, pese a que la Constitución ordena que están sometidos un año después de dejar el cargo. Y hasta el momento sigue sin prosperar varias indagaciones previas en la Fiscalía. Liberar de responsabilidades penales al expresidente Correa es lo que está en juego al cuestionar las competencias del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Pero por supuesto, pero imaginémonos en el supuesto de caso de que no haya ni siquiera, por supuesto, la posibilidad de juicio político por corrupción al expresidente de la República. Como los delitos que se han cometido, todos los actos perpetrados son imprescriptibles, pueden pasar algunos meses, pero se lo tendrá que llamar a acción judicial. Y además, no se dieron cuenta los señores de Alianza País, porque cuando hicieron todos los códigos que han habido en los 10 años del correcto, no los hacían los legisladores de Alianza País, no lo hacía el ministerio que estuviera a cargo del Interior, no, contrataban estudios jurídicos, juristas extranjeros, para que les den haciendo los códigos, y no se dieron cuenta que en el Código Orgánico Integral Penal introdujeron una figura conocida universalmente, que es la del autor mediato. La gradación de las penas está entre autor directo, autor mediato, el coautor, después viene cómplices, etc. Pero en el caso del autor mediato, es aquel que en una estructura de poder, y eso es el Estado, está en la cúspide del poder. Pero además que los ejecutores de los actos delictivos son funcionarios que dependen de él, que los puede mover, los puede cambiar, sustituir, renunciar, trasladar, sin embargo de lo cual su intención de ejecutar el acto se consuma. Pero adicionalmente, él es el que está en la posibilidad de poder detener los actos y no lo hace. Por lo tanto, en esa estructura de poder, estando en la cúspide, pudiendo disponer de los autores directos y que sin embargo se ejecuta el acto, el responsable directo vendría a ser Rafael Correa. Si no lo quiere poner como el autor directo, el autor mediato es una figura doctrinaria internacional, fue aplicada en el Perú contra Fujimori, a Fujimori no se lo encontró. Y ahora ya se puede aplicar en el Ecuador. En el Ecuador se puede aplicar porque está en Enrique Herrería, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Jimmy Salazar, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Hablaremos sobre el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura y la suspensión de los concursos para jueces y fiscales resuelta por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Manténgase en nuestra sintonía. El abogado Jimmy Salazar, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, y espero que haya tenido un feliz Día de las Madres el día de ayer. Buenos días. Muchísimas gracias por eso. El CAL aprobó el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura y entre los argumentos hablan del incumplimiento de funciones y la injerencia en la independencia del sistema judicial, usando esta figura del error inexcusable. Desde su experiencia como abogado, ¿cómo se utilizó esa figura? Muchas gracias. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura en los últimos tiempos ha dejado mucho que desear. Y hay una serie de denuncias que se han presentado por abogados que en el libre ejercicio de la profesión y por abogados que venían desempeñando funciones públicas, dígase jueces, dígase secretarios. El error inexcusable en el Ecuador, a través de la figura que se le viene dando para que el Consejo de la Judicatura, un ente eminentemente administrativo, sancione al juez que por algún motivo, razón y circunstancia dicte una resolución que no le guste al Consejo de la Judicatura, lo terminan sancionando con error inexcusable. Hay exceso en la aplicación del error inexcusable en el Ecuador, porque esta figura, si bien es verdad que existe en otras legislaciones, pero está dentro del ámbito
judicial, es decir, no administrativa. Para que quede claro, el tema está en quién determina si un juez incurre o no en un error inexcusable, es decir, en errores en su ejercicio. ¿Quién lo sanciona? Si debería ser un tribunal de justicia, un juez superior o un consejo administrativo, como es el caso del Consejo de la Judicatura, donde los vocales no necesitan ser ni siquiera abogados, donde están de hecho delegados de otros poderes del Estado, en su mayoría, en nuestro caso, terminaron siendo hombres cercanos al gobierno. Entonces, ¿quién debe ser quien tenga que calificar si un juez ha incurrido o no en un error inexcusable? Le corresponde al tribunal de alzada. Es decir, cuando el juez acuo dicta una resolución, esta resolución es susceptible de una apelación. Entonces, el tribunal de alzada, a él le corresponde evaluar la actuación del juez inferior y dar una sanción si es que cabe el error inexcusable. Pero en el Ecuador, de acuerdo a esta figura que se ha incorporado en el Código Orgánico de la Función Judicial, termina siendo el Consejo de la Judicatura un ente eminentemente administrativo, el que toma partida sobre un tema judicial cuando a él no le compete, como bien usted lo ha puntualizado. Dentro del ámbito de los integrantes del Consejo de la Judicatura puede estar abogados y no abogados. Mal puede un grupo de no abogados o de personas que estén allí por título que tengan, por capacidad que tengan, no pueden ir a evaluar un tema eminentemente jurídico, que es el que se pronunció el señor juez. Y lo de fondo Por eso, sería evidenciar si es que esto tuvo injerencia en la justicia ecuatoriana. Los asambleístas dijeron tener expedientes en los que constan algunas denuncias de jueces que fueron destituidos, en los que se utilizó esta figura para amedrentarlos, amenazarlos o de hecho que ya no sean parte del sistema judicial. ¿Cómo se podría evidenciar si hubo en efecto esa injerencia, abuso de esa figura? Bueno, eso esperamos en los próximos días. Se lo está llamando al señor Gustavo Yal para que vaya a la asamblea a través de un juicio político, donde los asambleístas van a demostrar a los ciudadanos y al Ecuador entero sobre el cometimiento de esos excesos que se dieron por parte del actual Consejo de la Judicatura, quien ha tenido todo para inaugurar la justicia en el Ecuador, pero que sin embargo hasta ahora se ha podido inaugurar la justicia en el país. Hasta ahora hay una serie de reclamos, una serie de denuncias, represamiento de los procesos en cada una de las unidades judiciales y no hay respuesta. Donde sí debe responder el Consejo de la Judicatura es en el represamiento de los procesos que están en cada una de las unidades judiciales inaugurar la justicia, que es lo que el pueblo ecuatoriano viene clamando desde hace rato y que no hay respuesta. Ahora, para este juicio político, no solo que la Asamblea solicita la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales, también han solicitado la comparecencia de Alexis Mera, el ex secretario jurídico de la presidencia, el abogado Hernán Ulloa, en representación de los ex jueces que fueron destituidos por la Judicatura. Ahora, la idea es que estas comparecencias podrían ayudar a evidenciar si se amenazaba a jueces y no se alineaban a algo dispuesto, si los sancionaban cuando no cumplían órdenes o no. Fíjese, el Ecuador vivimos en un régimen constitucional. Todos los entes de control tienen que estar y están de hecho bajo el control de la Asamblea Nacional, quien puede reinvestigarlos, quien puede llamarlos a juicio político, y eso es lo que hoy está aconteciendo. Hay una iniciación de un proceso de juicio político donde deben ir todas las personas que son llamadas para que esclarezcan, para que demuestren al país hasta dónde estaba la competencia y dónde hubo la injerencia del Consejo de la Judicatura ante los jueces en la resolución de su fallo. Pero solamente entre los jueces, este tipo de injerencias, de presiones que se dan cuando órganos administrativos podrían sancionar a un juez, ¿no se sintió en el ejercicio de los abogados? ¿No ha habido quejas al respecto?
Déjeme decirle que como presidente de la Federación Nacional de Abogados he presentado permanentemente denuncias al mismo Consejo de la Judicatura, he presentado proyectos de ley de reformas, he presentado incluso aquí, fui uno de los primeros que solicitamos que se deje sin efecto esta evaluación que estaban haciendo en meses pasados a todos los funcionarios para llenar determinadas plazas. Fuimos los pioneros en solicitar que se tomen correctivos, que no se inicie un proceso de evaluación toda vez y que si se lo iniciaba se vaya a calificar el conocimiento, más no los méritos, porque el mérito es importante, pero debe servir para desempatar cuando hay un acercamiento o hay un empate en el conocimiento, es decir, que prevalezca el conocimiento sobre los méritos. Eso lo hemos presentado y de hecho el Consejo de la Judicatura ha hecho oídos sordos. Hemos reclamado permanentemente sobre ningún parámetro en el que actúan los defensores públicos. Hemos denunciado permanentemente los coordinadores que no son abogados y que están dentro de cada una de las unidades judiciales. Y así un sinnúmero de temas. Sin embargo, ha habido oídos sordos por parte del Consejo de la Judicatura. En las observaciones del abogado Jimmy Salazar, el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados del Guayas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Vamos a una pausa y al regresar, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. ¿Cuál es la línea roja del endeudamiento, el techo de ley en relación al PIB o cuando el pago sobrepasa los ingresos fiscales? Una breve pausa y nos revisamos. Quédese en nuestra sintonía. El debate sobre el techo de la deuda se centra como porcentaje del Producto Interno Bruto y se pasa por alto otro techo que es más importante, el porcentaje del pago de la deuda sobre los ingresos devengados del presupuesto del Estado. Vamos a analizarlo con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? En términos generales, como un elemento estándar que no da espacio para debates, que sí lo da el porcentaje de deuda sobre el PIB por las diferencias que determina el riesgo país, ¿cuál es la línea crítica de default o cesación de pagos para un Estado soberano? Bueno, la línea crítica real, no la jurídica, que es la que estamos discutiendo con este porcentaje de deuda total sobre el Producto Interno Bruto. La línea económica está entre el 50 y 60% de los ingresos del Estado destinados al pago de la deuda externa. Pero desde el punto de vista, usted ya lo notó, desde un punto de vista devengado. Es decir, no lo que está presupuestado antes de que inicie el año, sino lo que en efecto se ha pagado y se ha cobrado una vez que el año ya ha finalizado. Es decir, lo que se contabiliza pues al 31 de diciembre. Esa es la capacidad de pago o la tasa de pago que también se llama. Y es lo que determina si el país va o no va a poder seguir endeudándose y seguir gastando y con los mismos ingresos sin hacer absolutamente nada, que lastimosamente es lo que ha sucedido en estos últimos 3 años en nuestro Ecuador. Al respecto de los últimos 3 años, usted ha elaborado un cuadro. Según el cuadro que usted ha elaborado, con los datos oficiales del Ministerio de Finanzas, el servicio de la deuda desde 2016 a 2018 va de 9.225 millones a 12.033 millones, un crecimiento de 2.808 millones en 3 años, mientras los ingresos fiscales solo aumentaron de 18.915 millones a 19.570 millones, es decir, 655 millones, una diferencia de 2.153 millones con un ingrediente adicional. ¿Estos son los datos reales o las cifras maquilladas por el expresidente Correa?
Esos son los datos reales, es decir, aquellos que se contabilizan una vez que el año finalizó. Por ejemplo, al 31 de diciembre del año 2016, de acuerdo a las cifras que usted ya mencionó, pues nosotros teníamos una tasa de pago de 49%, es decir, 49% del sueldo del gobierno, que está conformado por impuestos más lo que recibe del petróleo, casi la mitad, un 49%, se destinaba al pago, al servicio de la deuda externa, al pago de amortización y de intereses. Mire, es lo mismo que tal vez para el gran público es mejor un ejemplo mucho más sencillo. Un padre de familia que gana $1,000 al mes. Hace 3 meses, pues, tenía que destinar $300 de esos 1,000 al pago de sus deudas con el tendero de la esquina, con el colegio de sus hijos, etcétera, etcétera. Hace 2 meses ya destinó 400. El mes pasado ya destinó 500 de esos 1,000. Y este mes ya va a destinar $600 de esos 1,000. Evidentemente, ese padre de familia tiene que entender que algo está yendo mal, pues, de 300... 30% sube a pagar el 60% de sus ingresos, $600. Y pues el padre de familia con sentido común sabe que tiene que hacer algo urgentemente. Porque el techo, eso es lo que pasa. Calcula la ley ahora es sobre un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto representa mucho más de lo que representa el presupuesto del Estado. Entonces, por eso es que lo correcto para tener una ley exacta que sería esa. Por ejemplo, ahora, el cálculo a que usted se refiere es en términos de vengados, esto es ingresos y egresos efectivamente concretados. Como todos conocemos, el precio del petróleo... Al final del año. Al final del año, así es. Ha escalado el precio del petróleo a $70 por las medidas de Donald Trump contra Irán, segundo exportador de la OPEP. Es la mejor cotización del crudo en 4 años porque le conviene a empresas de Estados Unidos compitiendo con petróleo de esquistos. Este nuevo precio del crudo cambia el panorama crítico para el Ecuador en los términos que usted se refiere de tasa de pago de la deuda. Bueno, ayuda un poco, bueno, tal vez bastante al paso que vamos, porque en realidad el precio del barril del petróleo hace 3, 4 meses estaba a $42, hoy día está a 72. La Virgen del cisne, se dice, es la que nuevamente entra en nuestra ayuda. Pero el problema es que nosotros estamos entrampados en un problema jurídico más que en un problema económico. Ponemos a discutir el decreto 1218, decretado, valga la redundancia, por el economista Correa, versus el artículo 919, que usted mismo ya lo ha mencionado en este mismo programa algunas veces, del Fondo Monetario Internacional, y también pues posteriormente el decreto el porcentaje del 40% hecho creo que por la Asamblea de Montecristi, y nos ponemos a discutir la validez jurídica de uno versus otro de estos instrumentos. Es decir, hemos judicializado la economía, y ese es el gran error que hemos hecho. En lugar de concentrarnos en la economía como ciencia social, que tiene sus propios parámetros, su propia metodología y sobre todo su propia experiencia. Al Ecuador ya entró ahora, en de acuerdo con esta propia metodología y realidad, en el Ecuador la tasa de pago de intereses y amortización de capital ya sobrepasó la línea crítica para estar en la línea de default o de cesación de pagos o moratoria. La línea crítica desde el punto de vista de la capacidad de pago de cualquier país está históricamente se ha ubicado entre el 50 y el 60%. Se dice que el 50% el país entra en crisis y si llega al 60% entra en default. En ese rango totalmente gris es en el que Ecuador se encuentra desde hace 2 años. Nosotros ya en el primer trimestre de este año 2018 ya pasamos del 60%, estamos en el 61.2%, es decir, estamos ya al límite de pasar lo que ya nos pasó en 1983, cuando entramos en default, y después de eso la única salida que tuvimos fue lo que se hizo en esos 20 años, desde el 83 hasta el 2003. Sucretización, salvataje bancario y feriado bancario.
Y en esto tenemos una experiencia porque ahí es cuando vino el Fondo Monetario Internacional con 6 cartas, las más importantes porque hubieron algunas subsidiadas. Bueno, la primera se firmó en... analizar en otro instante, ahora ya se nos acabó el tiempo. Es la parte más interesante en todo caso. Okay. Muchas gracias. Alfredo Brigada, gracias por su participación en Contacto Directo. Sí. Así concluimos esta emisión. A ustedes un excelente inicio de semana. Alfredo, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.